buenas tardes a todos y bienvenidos todos. Con el fin de dar inicio a la conferencia, permitidme que haga un pequeño preámbulo para hablaros del conferenciante y así poderlo conocer ustedes un poquito mejor. Su nombre es Ramón Olmos Velázquez, y tras suceder en su vida unos acontecimientos sumamente extraordinarios y tras haber leído unos textos bíblicos del Génesis 1 y del Evangelio de San Juan 1:1, que dice respectivamente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era al principio con Dios. Todas las cosas con Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que le hizo tomar una decisión sabia y acertada, con el fin de conocer más y más a su Creador, ese Creador que le hablaba el Sagrado Libro. Por ello, realizó estudios sobre Dios, su obra y su palabra. Hoy día, Ramón Olmos Velázquez es un licenciado en Teología y Ciencias Religiosas por la Universidad Cristiana de Estudios Superiores de San José, Cúcuta, Colombia, y máster en Apología Cristiana por el Seminario Internacional de Miami, Estados Unidos. Pues bien, después de este pequeño preámbulo, os dejo con nuestro conferenciante Ramón. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero darle las gracias por haber tenido a bien el tener este ratito para estar aquí en esta tarde, y también quiero daros la bienvenida. Espero y deseo y confío también de verdad que vamos a pasar un ratito bastante bueno aquí. En principio, uno nunca sabe la aceptación que va a tener una conferencia como este tipo, porque hasta donde se ha podido investigar es la primera vez que en España alguien se atreve a refutar, o a intentar refutar, hay que ser un poquito humilde, la teoría de la evolución. Y como uno nunca sabe la aceptación, pues en principio yo tuve a bien preparar una conferencia. A ver, lo interesante del asunto hubiera sido preparar 6 por separado. Hubiera sido interesante tener una conferencia sobre el origen del universo, sobre el origen de la vida, sobre el origen de las especies, el origen del hombre, el origen de los fósiles, y en fin, 6 conferencias separadas las unas de las otras. Pero insisto, como nunca sabe uno si esto va a tener aceptación o no, yo pues he creído, o digamos que he tratado de agarrar de alguna manera lo que he considerado más importante del origen del universo, del origen de la Tierra, del origen de la vida, de las especies, del hombre y de los fósiles, y aglutinarlos en una sola conferencia. Y por eso pues vamos a tener esta pequeñita conferencia sobre cómo intentar refutar la evolución. Quiero dejar claro, antes de empezar el tema, algo muy importante. Una cosa es la ciencia y otra muy distinta lo que el científico diga. Sea este científico Stephen Hawking, o como se decía cuando yo estaba en la Marina, el 314. Una cosa es la ciencia y otra cosa muy distinta lo que los científicos digan. Y aquí comenzamos, digamos, la exposición del tema. Existen dos modelos de entender la causa por la cual existe el universo. El primer modelo es el que conoce todo el mundo y que se da como verdad en las escuelas, y es el conocido como el modelo de la evolución. Es decir, que partiendo de un Big Bang que supuestamente sucedió hace unos 15 billones de años, todo, el universo, la biología, la vida y el ser humano, todo ha ido ordenándose de menos a más. El tiempo y el azar ha hecho posible todo esto. Yo creo que aquí todo el mundo entiende la palabra azar. No es asar un pescado en andaluz. Azar, dicho en términos, digamos, más andaluces, es que el universo vino a existir de chamba, de potra, de suerte o de casualidad. Ese es el modelo conocido como modelo de la evolución. Ahora bien, hay un segundo modelo que es el que también muchas personas, muchos científicos
creen, entre ellos nos incluimos nosotros, y es el modelo de la creación. Es decir, que todo cuanto vemos, el universo, la Tierra, la biología, la vida, hasta el ser humano, todo ha sido producto de un Dios inteligente que por su voluntad y por su palabra, tal como ha leído Alfonso, ha sido creado todo. En esta conferencia vamos a tratar y vamos a analizar estos dos modelos. El de la evolución, es decir, que todo vino de chamba, de suerte, por casualidad, o que todo vino por manos y designio de un creador. Y efectivamente veremos cuál de esos dos modelos encaja mejor, no solamente ante los hechos de la ciencia, sino ante la evidencia. Aquí hay que señalar que la primera objeción o la primera traba que ponen los científicos ateos, materialistas, evolucionistas, para no aceptar una creación por parte de un Dios, es que a Dios no se le puede demostrar científicamente mediante un ensayo, por ejemplo, en un laboratorio. Y es verdad, ahí tienen razón. No se puede ensayar a Dios, no se puede demostrar a Dios científicamente porque si así fuera, Dios no sería Dios. Y Dios sería pues un monigote. Pero Dios no se puede ensayar en un laboratorio, no se puede demostrar por un laboratorio. A Dios se le descubre por la fe, solo y exclusivamente por la fe. Ahora bien, si bien es verdad que no se puede descubrir a Dios y demostrar a Dios mediante un ensayo en un laboratorio, sí podemos examinar, como vamos a hacer, la creación científicamente y mostrar que está perfectamente acorde con la ciencia. Vamos a ver. Como vamos a hablar de leyes científicas, aquí les traigo yo a ustedes una cajita. Vamos a hablar de leyes científicas. Y yo les voy a explicar de una manera sencilla, imagino que lo sabéis, pero yo ya tenía previsto explicarlo porque uno nunca sabe quién va a venir a un acto como este. Si yo les dijera a ustedes que en esta caja hay un reloj, eso sería una teoría. Una cosa es una teoría y otra cosa muy distinta es una ley. Una teoría es palabras. Una ley es hechos. Es como cuando un matrimonio, el hombre le pega cada paliza a la mujer, bárbara, y resulta de que después de cada paliza le dice a la mujer, yo te quiero, te amo, te adoro, te compro un loro y todo eso. Pero la mujer le dice, mira, déjate de palabras, yo quiero hechos. Una teoría, como la teoría de la evolución, son palabras, son especulaciones. Y una de las acepciones que da el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es algo que no está demostrado. Ahora, una ley es lo que es. Una ley es verdad. Una ley es lo que está demostrado y nada ni nadie puede rebatirlo. Por ejemplo, es una ley que estamos nosotros aquí. Y por más que se empeñen todos los científicos del mundo, habidos y por haber, en decir que nosotros no estamos aquí, nosotros estamos aquí. En esta caja hay un reloj. Eso es una teoría. Ahora, una teoría tiene una manera de comprobarse si la teoría es cierta o no lo es. Si la teoría es cierta, esa teoría deja de ser teoría y se establece o define como un hecho comprobado o una ley. Es una teoría, pero el hecho de la comprobación siempre va a establecer, a ver si se hace la comprobación como tiene que hacerse. Cuando una teoría se comprueba como se tiene que comprobar, siempre se establece una de dos leyes. O que la teoría es verdadera, dejando de ser entonces teoría y convirtiéndose en un hecho demostrado, o mediante la comprobación se establece que la teoría es falsa. Y quien tuviera un poquito de cerebro aquí, debiera rechazar la teoría que fuera. En esta caja hay un reloj. Es una teoría. Pero si yo le hago así, esto deja de ser teoría.
esto es un hecho demostrado. Esta es la diferencia que hay entre una teoría y una ley. Que la teoría son palabras, las leyes son hechos. Ahora, cuando los hechos, como este, refutan a la teoría, como he dicho hace un momentito, la mente un poquito inteligente, y somos el Homo sapiens, debe rechazar la teoría falsa. Cuando es verdadera, aceptarla. Una teoría nunca puede ser, una ley nunca puede ser refutada por otra ley, porque es algo que es evidente, algo que está comprobado. Ahora, si una ley no puede ser refutada por otra ley, ni siquiera por todo el compendio de leyes habidas y por haber en este universo, de ninguna manera una teoría podrá refutar a una ley. Pues bien, hay una ley que es la segunda ley de la termodinámica, que para que me entiendan, yo trato siempre de acoplarme a la persona más humilde, ¿no?, en el conocimiento, ¿no? Para que me entiendan, esa segunda ley de la termodinámica viene a decir que la cantidad de trabajo disponible en un sistema cerrado, con el tiempo va decreciendo y va a menos. Dicho en otras palabras, que en este universo, según la segunda ley de la termodinámica, nada es eterno. Y todo va desde el orden al desorden, no al revés. No sé si conocéis a Isaac Asimov. Ese fue un científico evolucionista, ateo, materialista, y él reconoció, yo tengo precisamente el vídeo donde lo reconoce, que la segunda ley de la termodinámica era y es un obstáculo insalvable para la evolución. Ponga ahí, Esther, por favor, el vídeo número 1. Vamos a ver un momentito el vídeo número 1. La termodinámica establece de que todo se desarrolla de más a menos. Pero sin embargo, la teoría de la evolución dice que partiendo de un Big Bang, todo se ordenó de menos a más. Es decir, mientras que la teoría, que es lo que no está demostrado, dice que todo va de lo simple a lo complejo, de lo desordenado a lo ordenado, de la materia muerta a la materia con vida, la ley dice todo lo contrario. Es decir, que aquí ya tenemos una ley, un hecho demostrado que tira por tierra, que rebate, que refuta la teoría de la evolución. Ahora bien, la teoría de la evolución no es que el hombre viene del mono. Esa no es la teoría de la evolución. Eso es parte de la teoría de la evolución. Es como si cogéis, por ejemplo, los cacharritos estos de plástico así, redonditos, donde se meten los espaguetis, ¿no? En ese cacharrito hay a lo mejor 200 espaguetis. Entonces la teoría de la evolución es el cacharrito. Y los espaguetis, cada uno de los espaguetis son los cientos de teorías que están aglutinadas dentro de la teoría de la evolución. Y el que el hombre venga del mono o descienda del mono, solo es una de las cientos de teorías que están aglutinadas en la teoría de la evolución. Entonces la teoría de la evolución empieza con el Big Bang. Con el vídeo 2. ¿Qué es el Big Bang? Bueno, ahí el Big Bang, dicen los científicos ateos, materialistas, que hace alrededor de 15 millones de años un átomo como este flotó durante nadie sabe cuánto tiempo por el espacio. 15 millones de años, ese átomo hizo Big Bang y explotó absolutamente todo. Y hace que hemos salido nosotros de esa explosión atómica. Dicen algunos científicos, teorías un poquito más hacia atrás, que ese átomo tenía como, podría haber tenido el tamaño de la Tierra. Otros decían que la Luna. Pero ya las teorías, y digo teorías, siempre especulaciones, nada de hecho. Ya las teorías más modernas decían que el átomo
primario, porque eso que ha ido flotando era el átomo primario, según los evolucionistas, era solamente un átomo. Y ellos sostienen que en un átomo que no se ve a simple vista estaba metida toda la materia que hay en el universo, incluidos todos nosotros, los que estamos aquí. Ahora, ¿por qué dice el evolucionismo que el Big Bang o el universo comenzó con el Big Bang? Pues lo dice y lo cree porque ellos creen que el universo está en una continua expansión. ¿Por qué dicen los evolucionistas esto? A ver, cuando nosotros miramos la luz que proviene de las galaxias, cuando la luz se va a las ondas más largas del espectro, la luz se hace roja. Eso quiere decir que las galaxias se están alejando de nosotros. Por eso dice que el mundo, el universo está en expansión. Pero también, repítelo otra vez, por favor. Pero también, según las teorías evolucionistas, hay otra teoría que es al contrario, que cuando la galaxia, en vez de alejarse de nosotros, que la estamos observando, en vez de ser de color roja, se vuelve azul, es decir, que se va a las ondas más cortas, esa galaxia querría decir, según las teorías evolucionistas, que la galaxia no se estaría alejando, sino se estaría acercando a nosotros. Y eso es una estupidez en el más amplio y estricto sentido de la palabra. Yo he tirado muchas bombas, seguramente que ustedes estaréis hartos de ver películas de bombas. Una explosión nunca hace que la materia que desplaza, o no se puede decir que de una explosión, y eso fue una explosión, no se puede decir que parte de la materia la desplace y parte de la materia la atraiga. Supuestamente porque la materia estaba condensada en ese átomo. Eso es imposible. Cuando explota, por las leyes de la expansión, la materia se expande, pero no una se expande y otra regresa al punto de la explosión. Según esa teoría del azul y el rojo, el Big Bang, el universo en expansión, no tiene absoluto fundamento. Y bueno, inclusive, no sé si lo habréis visto, me imagino que sí, incluso hay galaxias que están desplazadas al rojo y al azul. Y eso querría decir que la mitad de la galaxia se va de nosotros y la otra mitad vuelve. Eso sinceramente no tiene ni ton ni son. Y sinceramente creo que eso bastaría para tirar por tierra todo lo concerniente al Big Bang y a la explosión del universo, y que el universo está en expansión. Y si con eso ya se puede tirar el Big Bang, ya nos cargamos la evolución, porque ese es el comienzo de la evolución. Cuando van a tirar un edificio, van a poner la bomba arriba, la ponen en los cimientos, porque explotando los cimientos, el edificio se viene abajo. Ahora, creedme, el mundo, el universo no está en expansión. El universo va siguiendo ni más ni menos que las leyes de Kepler. Los creyentes creemos que son las leyes que Dios ha puesto en el universo. Hay un texto bíblico que está en la carta a los hebreos que dice que Dios, yo lo voy a decir un poco parafraseado, que Dios sustenta todas las cosas con las leyes de su poder. Y de cuando en cuando, pues Dios, el Creador, da la oportunidad a hombres como Kepler, como Newton, como Kempel, como Halley, de descubrir ciertas cosas en la ciencia. Entonces, el universo lo que sigue son las leyes de Kepler. Todos conocemos los cometas, ¿verdad? Antiguamente a los cometas se les llamaba las estrellas de los infortunios, porque venían anunciando calamidades y desgracias. Decían, a ver, los cometas, ¿por qué regresa el cometa Halley aproximadamente cada 75 años y el cometa Tempel exactamente aproximadamente cada 30 y tantos años? ¿Por qué? Si el mundo estuviera en expansión, no lo veríamos nunca, porque cada vez estaría más alejado de nosotros, pero sin embargo vuelve. ¿Por qué? Porque sigue una órbita, una ley, que son las leyes de la eclíptica, las leyes de Kepler. Y esas leyes no han salido por casualidad.
Esas leyes, o esa ley que siguen todos los cuerpos celestes en el universo, han sido puestas, así creemos los cristianos y creemos muchos científicos, muchísimos, más que los que ustedes puedan imaginar, que esas leyes han sido dadas por un ser inteligente al cual llamamos Dios. Además, existen otras razones por la cual no pudo haber sido una explosión, no hubo un Big Bang. Una explosión siempre produce desorden. Ahí estáis viendo ustedes lo que sucedió en Hiroshima. Esto es una explosión atómica. Supuestamente hace 15 billones de años explotó un átomo. Un átomo. Y quiero decirles que esto es un petardo de los que yo tiraba de chiquitito comparado con lo que fue el Big Bang. Y fijaros cómo quedó Hiroshima. Una explosión y mucho menos como la del Big Bang, que eso supuestamente no hay mente que pueda asimilarlo. Una explosión nada más que trae desorden, destrozo, caos, muerte. Díganme de verdad, sinceramente, de corazón, ¿qué dirían ustedes si yo les dijera, Dios no lo permita, que fui a Tenerife, vi explotar el Teide, Dios no lo permita, vi explotar el Teide, y que cuando el Teide cayó todo lo que salió de la montaña, se formó una ciudad rocosa, perfecta, con la materia que se sedimentó en el suelo? ¿Qué diríais ustedes si yo les dijera que he visto eso? Pues seguramente, no les voy a pedir que lo digan a viva voz, pero seguramente diría, Ramón, tú estás más loco que una cabra. Pues eso es lo que quiere que creamos los evolucionistas. Que de una explosión hizo así y salió la belleza que podemos ver en nuestro planeta. Por ejemplo, que es lo que conocemos. Del Teide nunca saldrá una explosión, nunca saldrá orden, sino desorden, porque así está establecido. Y así dice la ley de la termodinámica, que todo va hacia el desorden. A mí me gusta mucho, desde hace un tiempo que... hace tiempo que no lo veo, me gusta la película de La Sirenita y El Rey León, me gusta mucho. Y la verdad, quiero decirles que en La Sirenita y El Rey León se puede ver más veracidad que lo que el evolucionismo quiere hacernos creer. El evolucionismo, sinceramente se lo digo, y le insisto, no lo digo yo, lo dicen muchos científicos, el evolucionismo no quiere hacernos comulgar con la rueda del molino, sino quiere que nos traguemos el molino entero. Y la verdad, eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de lo que viene sucediendo y ha sucedido, que sinceramente creo que es una creación por parte de un Dios. A ver, los evolucionistas sostienen que no hizo falta una inteligencia, ya que ellos decían que no podían demostrar a Dios con un laboratorio, no hacía falta una inteligencia, sino que la energía del Sol solamente cayendo sobre la materia sin vida era necesaria para crear. Aquí tenéis ustedes una ramita, esta ramita es la del árbol que está al lado de mi casa, yo no la he arrancado, estaba en el suelo tirada y se me ocurrió cogerla. A ver, dice el evolucionismo que la energía del Sol cayendo sobre la materia muerta es capaz de crear vida, y no es así. ¿Por qué? Hay una ley que en sí no es la ley, ya les diré en un breve momento cuál es la ley, pero hay una ley, por decirlo así, que se llama la teleonomía activa. Ahora, ¿qué es la teleonomía? La teleonomía es el principio ordenador. Es aquello que hace que las cosas que están vivas, vayan ordenándose de menos a más, mediante la energía. La energía está cayendo sobre el mismo árbol al cual pertenece esta hoja. Es el mismo árbol. Pero por cuanto el árbol que todavía está allí en mi casa, si no lo han cortado, tiene vida, está capturando la energía y mediante la fotosíntesis y la clorofila
hace que el árbol vaya creciendo y creciendo y creciendo. Y este es el mismo árbol, pero como no tiene vida, sino que ya está muerto, está capturando la misma energía del sol. Pero sin embargo, mientras que el árbol vivo captura la energía para incrementar su orden, el árbol muerto captura la energía para incrementar su desorden. ¿Por qué? Porque así lo dice la la ley de la termodinámica, que todo va al desorden. Ahora mismo todavía está fresquito porque esta mañana me lo he encontrado, pero si esto lo tiramos a la calle, probablemente dentro de una semana ya estaría más seco, como decimos aquí, que el ojo de un tuerto. ¿Por qué? Porque la ley de la termodinámica así lo dice y porque la ley de la teleonomía define, establece y ha quedado demostrado que solo y exclusivamente reside en la vida, no en la materia muerta. Por lo tanto, donde quiera que hay vida, hay teleonomía. Y esa teleonomía hará que la vida vaya ordenándose de menos a más. Cuando vamos a un velatorio y tenemos allí al difunto, pues el difunto prácticamente es igual que el que está sentado velándolo. Nosotros que estamos vivos, mientras que estamos vivos, estamos capturando energía del sol y la que comemos. Y esa teleonomía o principio ordenador nos hace crecer. Pero la segunda ley de la termodinámica nos hace poco a poco que vayamos menguando hasta que morimos. También la Biblia dice que morimos por causa del pecado que trae la muerte, pero aquí estamos hablando de las leyes. Por lo tanto, la teleonomía solo y exclusivamente reside en la vida. ¿Por qué no cae? Si dice la postura evolucionista que la vida se puede generar con la energía cayendo sobre la materia muerta. No puede ser, no puede ser. Porque hay dos leyes que se oponen, la termodinámica y la teleonomía. Vamos a comentar un poquito sobre los métodos que tiene el evolucionista ateo para fechar o datar las cosas, o mejor dicho, los seres que estuvieron vivos y para fechar la corteza terrestre o el tiempo que tiene la Tierra. No sé si habréis oído hablar del carbono 14. ¿Esto qué es el carbono 14? Les voy a explicar rápidamente. A ver, mientras que los seres vivos estamos vivos, los rayos cósmicos están poniendo continuamente en los alimentos, principalmente en las plantas, en las frutas, en el campo, ¿no? Están poniendo carbono 14, que es un carbono radiactivo, lo está poniendo en los alimentos. Hay otro carbono que no es radiactivo, que es el carbono 12. Entonces, mientras estamos vivos, estamos comiendo. Y siempre cuando el ser está vivo, sea un hombre, un perro o una planta que esté viva, la relación entre el carbono 14 y el carbono 14, perdón, carbono 14 y el carbono 12 es estable, está al mismo nivel. Ahora, cuando el ser muere, ya no come. Al no comer, no está tomando carbono 14. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo datan un gato que está muerto, por ejemplo? Pues resulta de que someten al gato a esta prueba del carbono 14 y entonces, dependiendo de la... a ver, el carbono 14 se va perdiendo a la mitad de lo habido en el origen, ahora les explico, cada 5.730 años. ¿Qué es esto? Imaginemos que en el gato había 100 partículas de carbono 14. Cuando el gato lleve 5.730 años, habrá 50. Entonces, por la diferencia que hay entre el carbono 14 que va desapareciendo cuando muere y el carbono 12 que siempre permanece estable, por esa diferencia determinarán la edad que tiene el animal muerto, sea un gato, o sea un diplodocus, o sea el animal que sea, o sea una planta. Ahora, existe otro método que es muy parecido a este, que se llama el del uranio-plomo. Este método, bueno, pues resulta de que es muy parecido. Quiere decir que el uranio, que es un material radiactivo, se va convirtiendo en plomo y se va convirtiendo, y en ese proceso de conversión, en esa parte química de la conversión al plomo, se va liberando al aire, a la atmósfera, un gas que se llama gas helio,
que muy pronto, dentro de unos minutos, veremos la importancia que tiene ese gas. Ahora, el uranio-plomo. ¿Cuál es la vida media del uranio-plomo? Si cada 5.730 años el carbono 14, que cuando el animal estaba vivo permanecía al mismo nivel que el carbono 12, si cada 5.730 años el carbono 14 desciende a la mitad, cada 4.500 millones de años, que es curiosamente la edad que le dan los evolucionistas a la Tierra, cada 4.500 millones de años, o a los 4.500 millones de años, la cantidad de uranio se queda en la mitad. La cantidad de uranio se queda en la mitad. Ahora bien, quiero decirles a ustedes que absolutamente todos los métodos que utiliza el evolucionismo para datar y fechar las cosas son erróneos, fallan y no sirven. Fíjense ustedes en los que les voy a explicar ahora mismo. Aquí vemos a un científico con un tanque de agua que tiene parte de agua el tanque. Este científico lo que quiere tratar de hacer, o lo que trata de hacer es saber cuánto tarda pasar el agua de un tanque hacia el otro. Pero vemos aquí que entra un bromista. Este bromista va a gastarle unas bromas al científico. Le va a añadir agua al tanque. Y luego, antes de irse, el bromista le va a cambiar el flujo del agua. Le va a cambiar el flujo del agua. Ahora el científico se ausentó y cuando viene, como le dio al cronómetro, pues cuando viene el científico, dice, ya está lleno, ha tardado tanto. Pero el científico se ha equivocado. Porque primero que el científico tenía agua en el tanque. El científico ignoraba que entraría un bromista y le añadiría agua al tanque. Se la podía haber quitado, pero en este caso se la añadió. Y el científico ignoraba que el bromista iba a cambiarle la velocidad. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver. Los métodos de datación que utilizan los evolucionistas, materialistas, tienen esos tres defectos. De la misma manera que en el tanque del agua no se sabía la cantidad exacta que ya había, nunca podemos saber, nadie, absolutamente nadie puede saber la cantidad de material radiactivo que había en el origen de la Tierra. Y si no se sabe la cantidad de material radiactivo, no se puede calcular la fecha. Llega el primer bromista y, por ejemplo, le altera, como habéis visto, el flujo del agua. La velocidad de descomposición del uranio al plomo tiene que ser constante, igual que el flujo del agua. Tenía que tener el mismo chorro siempre. Pero como vimos en el tanque del agua, no era así. Pero resulta de que el doctor Robert Gentry, de los laboratorios de la Comisión Atómica de los Estados Unidos, demostró, por lo cual definió como ley, estableció, comprobó con un hecho verdadero, que la velocidad de desintegración de las rocas radiactivas ha variado en el curso de la historia. Y sin una velocidad constante no se puede datar la edad de la Tierra. Y el tercer bromista vimos que arrojaba un cubo de agua. El tercer problema que tiene la manera de datar del científico evolucionista es que las dos partes deben permanecer constantes. Y si al experimento químico o a la reacción química se le añade, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imaginemos, a ver cómo añadió agua, imaginemos que a un elefante que se ha muerto, hace 5.000 años, por ejemplo, le añadimos carbono 14. Ese era el bromista que añadía agua. Si añadimos carbono 14 al hueso del elefante,
el elefante parecerá no que tiene 5.000 años, sino que tiene muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque el científico dice, mira, el carbono 14 que tiene es prácticamente igual que el carbono 12. A lo mejor le da 2 años de muerto o 5 y tiene 5.000. O al revés. Es decir, que los científicos evolucionistas utilizan unos métodos que ya no lo utilizan, y ahora les diré el porqué. Pero utilizan unos métodos que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Por qué? Porque carecen de 3 cosas importantes. Primero, saber la cantidad de material radiactivo, y nadie estaba al principio de la fundación de la Tierra para saberla. Se necesita saber que la velocidad de descomposición ha sido constante, y como se vio en el tanque de agua, no fue así, y así lo demostró Robert Gentry. Y aparte de eso, que se puede añadir, cuando el animal queda muerto y queda en plena superficie, se le está añadiendo carbono 14 que está poniendo, los rayos cósmicos está poniendo carbono 14 del mismo animal, y entonces puede dar, de hecho da dataciones erróneas. Entonces, quiero decirles que hay otros métodos de datación que sí conocen los evolucionistas, pero que no lo dicen. Esto es como aquel que tiene una madre, que es una fulana, por decirlo de alguna manera, pero como es su madre, pues se lo calla y no se lo dice a nadie. Es algo parecido. El evolucionista sabe que existen otros métodos para datar la edad de la Tierra, pero no lo dicen. ¿Por qué? Porque entonces se les vendría su madre, ¿no? o lo que ellos han asimilado encima. Y no es normal que lo hagan. Es como cuando, yo que sé, una serie de hijos, una madre tiene 7 o 8 hijos que son de distintos padres, y claro, ya sabemos la vida que tendría la madre, ¿no? Pero claro, para los hijos son su madre, y las van a defender a capa y espada. El evolucionista va a defender su teoría, su especulación, su hecho no demostrado, a mazo y martillo, antes que dar la mano a torcer. ¿Cuáles son estos modelos, estos medios o estos métodos para datar? Decíamos que del uranio al plomo se liberaba a la atmósfera un gas helio. A ver, hubo un científico llamado Melvin Cook, quien estuvo nominado a Premio Nobel, y este hombre demostró, por lo tanto definió, comprobó, estableció como ley, como verdad, primero, que la cantidad de helio habida en la atmósfera terrestre era aproximadamente de 1.000 millones de gramos. 1.000 millones de gramos. Este hombre demostró, definió y estableció como ley, como un hecho cierto, comprobado, que procedente del Sol, como se ha visto ahí también, repítelo una segunda vez, procedente del Sol también entra un gas helio en la atmósfera terrestre. Y este hombre también demostró, por lo tanto definió como un hecho cierto y verdadero, que ni el helio que entra procedente del Sol, ni el que se genera en la corteza terrestre a causa de la conversión del uranio al plomo, ese gas helio no puede salir. Y este hombre se preguntó, por cierto, este científico cristiano, como otros muchos, este científico dijo, a ver, he demostrado que hay el helio que se genera en la corteza por la conversión del uranio al plomo, y son 1.000 millones de gramos aproximadamente. He demostrado que procedente de los rayos cósmicos del Sol entra gas helio dentro de la atmósfera, y he demostrado que ni el que se genera ni el que entra pueden salir. Entonces se preguntó este hombre, si la Tierra tuviera 4.500 millones de años, como dicen que tiene, 4.500 millones de años generando helio en la corteza terrestre, 4.500 millones de años entrando gas helio en la atmósfera terrestre, ¿dónde está ese gas helio? ¿Dónde está? Si lo que hay son 4 gotitas de gas helio. Y la respuesta no es otra, que la Tierra no es tan antigua.
Y según unos cálculos matemáticos, eso ya son teorías también, hay que decirlo, según unos cálculos matemáticos, él estableció esas tres cosas. La cantidad que había de gas helio, que no podía salir el gas helio, y luego estableció más o menos con unas operaciones matemáticas que la Tierra no podía ser tan antigua. Y él dio una fecha, aunque les parezca a ustedes un tanto extraño por lo que estamos acostumbrados ya a oír, entre 10 y 15.000 años de antigüedad. Ese es un método de datación que saben los científicos, pero que no lo dicen. ¿Por qué? Porque yo no me voy a tirar piedras a mi propio tejado, y eso es lo que no van a hacer los científicos. Ahora, hay otro método de datación que también conocen los científicos y que tampoco lo dicen, y es el polvo cósmico que se viene depositando en la Luna. Se viene depositando en la Tierra también, pero en la Tierra no lo notamos. Las inclemencias del tiempo no lo notamos, pero en la Luna sí lo notamos. Y si hay unanimidad entre científicos creyentes o cristianos y científicos ateos, es que la Luna y la Tierra tienen más o menos la misma edad. Entonces, si según estudios que hay hecho, se viene depositando en la Luna aproximadamente unas 70 millones de toneladas métricas, 70 millones de toneladas métricas al año de polvo cósmico, si la Luna tuviera 4.500 millones de años, tendría aproximadamente una capa de espesor de polvo de 1.350 metros. Siempre hay una tolerancia, ¿no? Más o menos. 1 kilómetro y casi medio de espesor de polvo. ¿Y saben ustedes cuál es el polvo acumulado en la Luna? Pues seguramente que a lo mejor menos que una mujer que haga un mes que no limpie su casa. 3 milímetros en las partes de menos a 1 centímetro en las partes de más. Si tuviera 4.500 millones de años, insisto, tendría unos 1.350 metros de espesor esa capa de polvo cósmico. Ese, insisto, es otro método que conocen los evolucionistas. Tal vez algunos de vosotros, que con todos los respetos, bueno, pues creéis en la evolución como yo tengo el derecho también de creer en el Señor, no lo conozcáis, pero es un método de datación que conocen los científicos evolucionistas, pero que lo tienen en el bolsillo y no lo enseñan. Hay más, pero nosotros tenemos que acabar cuanto antes, ¿no? Y tampoco es plan de poneros aquí hasta las 12 de la noche, porque seguramente que me tiraríais con el sillón, ¿no? Pero hay otro método que es el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra se va, digamos, decreciendo o va desapareciendo poco a poco, y cada 1.400 años el campo magnético de la Tierra se reduce a la mitad. A la mitad. Por ejemplo, imaginemos que estamos en el año 0 y tenemos de campo magnético 100. En el año 1400 tendremos 50. Cada vez el campo magnético de la Tierra es más pequeño. Pero si cada 1400 años que vamos avanzando hacia el futuro el campo magnético decrece hacia la mitad, si nos vamos trasladando hasta el pasado, cada 1400 años el campo magnético será el doble. Será el doble. Y si solamente nos trasladamos unos 20 o 25.000 años, fijaros, 2 días comparado con el tiempo que dice que tiene la Tierra, si solamente nos trasladamos unos 20 o 25.000 años hacia atrás, el campo magnético de la Tierra hubiera sido tan fuerte y tan grande, que nuestra Tierra hubiera sido una estrella magnética. Y si hay unanimidad también entre científicos cristianos y científicos ateos, es que la Tierra nunca fue una estrella magnética. ¿Qué es una estrella magnética? Nuestro Sol, que tiene una fuente de energía nuclear. Por lo tanto, yo creo, sinceramente, según comentan estos científicos creyentes, que
la Tierra no es tan antigua, no tiene tantos millones y millones de años, sino según afirma o se puede ver a través de estos métodos de datación que, insisto, conocen los evolucionistas, pero que no lo publican, no dicen nada porque van a rebatir a los medios o a los métodos que tienen ellos para datar, pues se lo guardan en la manga. Y dan una fecha de unos 10 a 15.000 años de antigüedad. Una fecha, por cierto, muy cercana a la que sugiere la Biblia. Y digo sugiere porque la Biblia no da pie para decir tanto, no. A la que sugiere la Biblia. Vamos a hablar del origen de la vida. Si uno se pone la mano en el reloj, probablemente oiga el tic-tac, tic-tac. El reloj hace tic-tac. El reloj va convirtiendo el futuro en presente y el presente en pasado. Ahora, ¿qué es la vida? ¿Cómo surgió la vida? ¿Quién hizo al reloj? ¿El tiempo y la casualidad? ¿O lo hizo el relojero y los engranajes que él preparó? Aquel que vea en la calle un reloj tirado, seguramente que no dirá, no, esto salió del Big Bang. El reloj no lo hizo ni el tiempo ni la casualidad. El reloj lo hizo el relojero y los engranajes que él preparó. La vida va desde los animalitos más pequeños, que incluso hasta en el ojito de una aguja, con unos buenos aparatos, podemos ver que cuando una aguja de estas de las antiguas, uno la moja en agua, y si el agua, digamos, está un poquito infectada, ¿no?, con bacterias y eso, se puede ver que en esa agüita que se queda hay animalitos viviendo. Bueno, pues incluso esa vida es compleja a más no poder. Tiene miles de células. La vida va desde los animalitos más pequeños que hay hasta el hombre, hasta la ballena. Por ejemplo, el hombre es una concentración, dicen los científicos ateos evolucionistas, y tienen razón en eso, dicen que son una concentración de varios billones, con B, billones de células, y también varios, evidentemente más, billones de átomos. Ahora, preguntamos los científicos creyentes, ¿qué hace que esos billones de células y átomos que forman un hombre, qué hace que tengan vida? ¿Qué hace que sientan amor? O mejor dicho, ¿quién hace que sientan amor? Que vean la belleza, que sean capaces de discernir lo bueno y lo malo, la chamba, la potra, la casualidad. Sinceramente, La Sirenita y el Rey León tiene más veracidad que lo que los evolucionistas quieren hacernos creer. Y sinceramente creo que se necesita más fe, y con todos los respetos digo, más estupidez, para creer lo que enseña la evolución, que creer en un Dios que dijo, voy a crear. De verdad, yo creo sinceramente, como lo creen miles de científicos en el mundo, que se necesita más fe, por no decir más estupidez, para creer que de un bombazo hemos salido todos, y es preferible creer, porque es más razonable, que un Dios inteligente dijo, voy a crear. Siempre se ha dicho, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues evidentemente fue la gallina, porque el huevo tiene que venir de una vida. Ahora, les he dicho, ¿qué hace que la concentración de átomos y moléculas y células que forman al ser humano, qué hace que sientan amor, odio, que vean la belleza, que sepan discernir lo bueno y lo malo? Pues la teleonomía, ya lo comenté antes, la teleonomía. ¿Qué es lo que hace que tengan vida? La teleonomía. ¿Qué es lo que hace que de un óvulo fertilizado de una mujer a los 9 meses salga un precioso niño o niña? Pues la teleonomía. Y la teleonomía está demostrado que solo y exclusivamente está en la vida. La célula primaria o el óvulo de un gorila o de cualquier simio, de un perro, de un gato, si ustedes se fijan, esto es en Sevilla, fue en Sevilla dando
una conferencia de algo parecido. Este es el del hombre. Si la célula primaria prácticamente es la misma en todos, la misma en todos, pero son prácticamente iguales. Incluso cuando el embrión está ya prácticamente formado son casi iguales, no se sabría distinguir. Sí, en el pez y la salamandra tal vez, pero en los demás son iguales. Ahora, los planos y los datos que tienen en el interior de ese embrión y de esa célula son distintos. Por eso un perro nunca se va a convertir en un gato. Por eso un gorila o un chimpancé nunca se va a convertir en un hombre. La evolución dice que de la ameba salió el trilobite, más o menos, ¿no? Del trilobite salió el pez, del pez salió el anfibio, del anfibio salió el reptil, del reptil pasó ya a las aves, a otros animales, salió el simio, salió el hombre. Pero no puede ser, porque los datos y la información que hay en cada célula primaria son distintas. Y la apariencia que tienen, que son iguales, es que venimos del mismo creador. Yo no sé si aquí hay algún entendido en pintura. Mi nombre o mi apellido es Velázquez, un gran pintor. Aquel que conozca un poquito y que tenga buenos conocimientos de pintura, no le hace falta, digamos, prácticamente nada para saber que tal o cual cuadro es de Velázquez. ¿Por qué? Porque conoce el carácter y la personalidad, de alguna manera, de Velázquez. Bueno, pues si venimos todos del mismo creador, pues mira, nos hizo casi iguales. Venimos todos de la tierra. Todos venimos de la tierra, no venimos yo qué sé, de la estratosfera, venimos de la tierra. Y a todos nos formó iguales. Pero a cada uno le puso una información total y enteramente distinta para que el perro fuera un perro, el gato fuera un gato, el gorila fuera un gorila y nada más que se pega un puñetazo aquí, y el hombre fuera un hombre. Esa es la verdad y esa es la realidad de lo que enseña y muestra la ciencia verdadera, no lo que los científicos digan. Al principio dije que una cosa es la ciencia y otra cosa son las teorías de los científicos. Ahora, en la molécula, en el ser humano como en cualquier ser vivo, está, digamos, la molécula más importante, que es la molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico. Si esa palabra la tuviera que decir mi madre, seguramente que cualquiera menos la palabra diría. Es un poquito complicada, ¿no? Ácido desoxirribonucleico, la molécula de ADN. Esa es una molécula muy larga y tiene forma de espiral, como si fuera en escalera de caracol. Ahora, en esa molécula dicen muchos científicos ateos también, muchos científicos ateos y creyentes, que hay una información tal capaz de llenar 1000 libros de 500 páginas cada uno. 1000 libros de 500 páginas cada uno. Y dicen que todo esto es por casualidad. Pues la verdad es que no, que todo esto es información, todo esto es dato, todo esto es inteligencia. Y esa inteligencia fue ni más ni menos la del creador y no la de la chamba, la de la potra, la de la casualidad, la del azar ni la de un bombazo atómico, sino la inteligencia del creador que puso todo lo que hay en la molécula de ADN para diferenciar quién sería un hombre, quién sería un perro, quién sería una coliflor, un pimiento del piquillo, un gorila o un hombre. Ese fue Dios, el creador. Entonces, en la molécula de ADN hay suficiente información para hacer a un hombre y para mantenerlo con vida. Ahora, ¿cómo se escribe? Porque es que en esas dos cuerdas, porque la molécula de ADN tiene dos cuerdas que van como si fuera una escalera de caracol, yo creo que una escalera de caracol sería, digamos, lo más parecido a una molécula de ADN, es muy larga. ¿Cómo se escribe la información que tiene esa molécula de ADN? Mire, aquí tienen ustedes una cuerda. Esta cuerda tiene punto, 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 raya, 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 punto, punto, punto. Esto es telegrafía o Morse. Esto quiere decir SOS, pi, 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 pi. Eso es en telegrafía. Esto quiere decir SOS. Entonces, la señal de SOS se ha montado sobre esta cuerda. Y la molécula de ADN utiliza un sistema muy parecido a esto. Toda la información de la molécula de ADN, toda la información del ser vivo está
escrita no en una cuerda, sino en dos cuerdas que forman la molécula de ADN del hombre o de cualquier ser vivo. Ahora, cuando el ser vivo, mediante la teleonomía que solo reside en la vida, el ser vivo está creciendo, el niño, el feto se está convirtiendo en un niño y se están dividiendo las células, esta molécula de ADN hace así, y como una cremallera se abre, y una parte va a una molécula a la que se ha dividido y otra parte va a la otra. La información no se pierde. Esta molécula de ADN, aquí en medio de ella, tienen las 4 letras del alfabeto o del código genético. ACGT. Esto quiere decir que esta cuerda de aquí, de la molécula, está continuamente leyendo la información que hay aquí. Por lo tanto, cuando se divide, no se pierde la información. Tarda 20 minutos en dividir, dicen que tardan unos 20 minutos en dividirse la célula. ¿Imaginan ustedes qué sería mecanografiar 1000 libros de 500 páginas en 20 minutos y sin error? Pues eso lo hace la molécula de ADN. Y la pregunta, ¿y eso es de casualidad? Eso no es de casualidad. Eso ha salido de un bombazo atómico. Que ya les digo, lo que hemos visto aquí es un petardo. Hiroshima y Nagasaki fue un petardo. O el del atolón de Mururoa, el ensayo que hicieron los franceses. Eso fue un petardo comparado con lo que supuestamente dicen que sucedió. Bueno, pues esta es la verdad. Ahora, les he dicho que aquí se monta la información en la molécula de ADN. Pero, fíjense, la información está aquí y a la vez no está aquí. La información está montada en la cuerda o en las dos cuerdas de la molécula de ADN y a la vez no está montada. Y ustedes dirán a lo mejor, bueno, ¿y dónde está montada? Bueno, pues está montada en cómo se combinan los átomos. ¿Cómo se combinan los átomos? Según los científicos, hay una probabilidad entre 10 elevado a la 87 potencia de acertar una posibilidad. Imaginaros que estamos jugando a los dados, al cubilete. Pues cogemos todos los átomos de la molécula de ADN y los tiramos. Hay una posibilidad de acertar el formar correctamente la molécula de ADN entre 10 elevado a la 87, es decir, 1 seguido de 87 ceros. Ahora, como he dicho antes, los científicos los quieren hacer comulgar con el molino entero. Ahora, ¿cuántos segundos tiene 4.500 millones de años? Que es lo que supuestamente dicen los evolucionistas que tiene la Tierra. Pues 4.500 millones de años equivalen a 2.365 billones con B de segundos. Ahora, si durante los segundos habidos en 4.500 millones de años se hiciera una probabilidad para ver si se acierta con una combinación, aún nos faltarían no millones de años, sino billones de años para formar una posibilidad o para tener una posibilidad de acertar el construir una molécula de ADN. Por lo tanto, lo más sensato sería creer que un ser inteligente a quien llamamos Dios fue el que hizo posible la molécula de ADN con toda la información que tiene. Dios, el Creador, concibió y dio la información necesaria y la introdujo en la molécula de ADN. Y luego, mediante la teleonomía que solamente está en la vida, no en la materia muerta de donde dice el evolucionismo que salió la vida, poniéndole la teleonomía, hizo que esa molécula se fuera reproduciendo hasta ser un hombre, una coliflor o lo que sea, cualquier ser viviente. Y esto, sinceramente, amigos, no es de chamba. Esto no es de casualidad. En la molécula de ADN hay, como dije hace un poco, hay verdadera información.
hay conocimiento, y ese conocimiento no viene de otro sitio que no sea de un ser inteligente, a quien los cristianos llamamos Dios, el Señor. No vino de chamba, no vino de casualidad, no vino mediante un bombazo atómico, sino vino, pese a quien pese, y le guste a quien no le guste, pero vino de parte de un Dios inteligente. Ya estoy acabando. Durante mucho tiempo se creyó que las ranas venían del fango y que muchos animales salían según el sitio donde estuvieran. Por ejemplo, donde había mucha basura, pues las cucarachas salían de ahí, que van a la basura. El fango, pues salían las ranas, las salamandras, las lombrices, ¿no? A eso se le conoció como generación espontánea. La palabra de Dios, que dice de Dios que Él es el único que tiene vida en sí mismo. Él es la vida en el más amplio y estricto sentido de la palabra. Aparte de otras cosas. De la vida salió la vida. Los evolucionistas creen, como ya he dicho en repetidas ocasiones, que la vida salió de la materia muerta. Pero no es así. La vida, como hemos visto, y como yo creo que el intelecto humano, que verdaderamente se pone un poquito en actitud de humildad, cree que la vida no ha podido venir ni del Big Bang, ni de la casualidad, ni de la chamba, ni de absolutamente nada de eso. Hay un dato que quiero darles, y es que si uno mira el cerebro de un gorila o de un chimpancé y lo pone aquí, y luego pone al lado el cerebro de un humano y lo pone aquí, prácticamente lo verá exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la capacidad, los megas, hablando en términos informáticos, los megas que caben en el cerebro. Imaginemos que el cerebro del gorila o del chimpancé es un disco duro y el del hombre es otro disco duro. Si el cerebro humano no se deteriorara, que a causa de, según la ciencia, la ley de la termodinámica, el hombre va a morir, se va a deteriorar. Y según la Biblia, el hombre muere a causa del pecado. Pero si el cerebro humano no se deteriorara, la cantidad de información que cabría en su cerebro sería casi limitada. Pero sin embargo, la que habría en el cerebro de un gorila, posiblemente en un pendrive de 1 mega, cabría esa información. Y nos sobraría espacio para meter la información a vida en cientos de cerebros de muchísimas especies animales. Y esa información que tiene el gorila, como otros animales, es la que el creador estimó oportuna que tuvieran esos animales para que funcionaran como perro, como gato, como gorila o como coliflor. Esa es la verdad. En un pendrive cabría la información que se le puede meter al cerebro de un gorila. Una vez me dijo uno que había un chimpancé en Estados Unidos que se llamaba Watson, y este entendía el lenguaje de los signos, y yo le dije, sí, pero no es capaz de comprender la gramática. Pues claro que no. El gorila, o el chimpancé, o un perro, uno le da unos pocos de palo y lo enseña más o menos medio bien, y lo enseña a hacer ciertas cosas, y dice, bueno, hay que ver la inteligencia que tiene. Pero tiene una capacidad mínima, y un poquito más. Pero la del cerebro del hombre es casi limitada. ¿Y eso por qué es? Porque el hombre, de alguna manera, como dice la Biblia, que creemos los cristianos que es la palabra de Dios, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y la inteligencia que tiene el hombre es un reflejo, salvando las eternas distancias, diría yo, de la inteligencia de Dios. Si el hombre se pone, Dios es creador y el hombre es creador. Nosotros podemos crear, podemos coger y crear una pieza de música como Bach la creó, como Mozart. Creamos, ¿por qué? Porque tenemos inteligencia. Hay otra ley que se me ha pasado por alto, porque como ya les digo que esto hay que aglutinarlo lo más rápido posible, ¿no? Hay otra ley que se llama la ley de la Trinidad creadora, que no tiene nada que ver con la Biblia, creyendo que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que define que para que algo se cree hacen falta 3 elementos: energía, inteligencia y materia. Imaginemos que este reloj consta de 200 piezas. Aquí está la materia. La inteligencia del relojero y la fuerza,
o la energía es lo que hace que el reloj se cree. Ahora, si yo, que soy el mejor relojero del mundo, o Alfonso, que es el mejor relojero del mundo, se lleva una eternidad mirando al reloj, falta la energía, no se puede crear. Si yo me llevo la materia, el mejor relojero tiene energía, tiene inteligencia, pero no tiene materia, no puede crear. O si ponemos a un gorila que haga un reloj, pues tampoco va a crear el reloj. ¿Por qué? Porque le falta la inteligencia, no está preparado ni tiene la capacidad cerebral para crear. Pero el hombre sí, el hombre sí. Hablar un poquito así de los fósiles, o antes, mejor, los genes comunes. Genes comunes. Hay algo que una especie, en el mundo somos muchas clases o muchas especies. Una especie puede ser la especie humana, la especie de los perros, de los gatos, hay muchas especies. Ahora, científicamente hablando, una especie es una hibridación de genes comunes. Esto es lo que dicen los científicos, ateos o creyentes. Hibridación de genes comunes. ¿Qué es eso? Bueno, para explicarlo de una manera sencillita y que todo el mundo entienda, es un compendio de genes comunes que el creador, creemos los cristianos, que el creador puso en cada individuo de la especie. Esos genes comunes posibilita algo e imposibilita otra cosa. Posibilita que la especie pueda cambiar de forma, de tamaño y de color. Se puede cambiar dentro de la misma especie. Eso es lo que posibilita la hibridación de genes comunes, que una especie se pueda convertir en otra. Podemos ver a un chihuahua y a un lobo. Podemos ver a un bulldog inglés y a un westie. Podemos ver a un dálmata y a un san bernardo. Todos son de la misma especie, pero a causa de la hibridación de genes comunes, eso es lo que ha posibilitado que se pueda cambiar de forma, de tamaño y de color. Pero lo que imposibilita la hibridación de genes comunes, la especie se convierte en otra. Y no se pueden convertir porque las moléculas de ADN y la información que hay en las moléculas de ADN no acoplan. El 16 de noviembre del año pasado tuve el privilegio de estar en una conferencia en el Palacio de la Diputación de Cádiz. Quien la dio era el hijo de Camilo José Cela, Camilo José Cela Conde. Yo puse en un aprieto al señor Cela Conde y el moderador, que estaba como aquí Alfonso al lado mío, muy listillo, me cortó de una manera muy poco ética y nada educada. Y me cortó porque sabía que le reventaba la conferencia a Camilo José Cela. Le puse el ejemplo de los perros, de la hibridación de genes comunes. Me dio la razón. Y cuando yo le quise decir unas cuantas cosas, digo, a ver, le voy a decir 2 o 3 cosas. Las llevaba apuntaditas. Digo, la última, para darle, como se suele decir, el hachazo final a lo que estaba comentando, se la voy a decir en último lugar. Entonces yo le dije, mire usted no puede decir aquí, delante de todo el mundo, usted no puede dar ni un solo ejemplo de evolución de nada que se desarrolle de menos a más, porque la termodinámica dice lo contrario. Y me dice el pobre hombre, porque es increíble, me dice, sí, usted está equivocado. Ya no me dejó intervenir el moderador después de esta intervención de él. Me dice este hombre, me dice, sí, hay algo que se ordena más, y es el agua cuando cristaliza. El agua cuando cristaliza es cuando congela. Cuando el agua se congela se forman cristales de hielo. Y entonces las moléculas de agua se ordenan y se congelan. Ya yo no le pude contestar. Me enteré de su correo y le escribí por correo. Y le dije, señor Cela, me fastidió mucho que no me dejaran contestarle, pero le voy a contestar por correo ya que lo descubrí. El agua congela, se descongela. Le dije literalmente, cristaliza, descristaliza. Se licúa y se congela. Pero el agua, eso es pura y simple física. Es un hecho que tenemos que aceptar y así es, por la temperatura que hay. Pero nunca el agua se convertirá ni en un Pedro Jiménez ni en una manzanilla de Sanlúcar. Siempre será agua. ¿Y saben ustedes qué correo me envió? Un montón de huesos de muchos farsantes como Dawson, el que trucó el hombre de Piltdown, o Cook, el que trucó el hombre de Nebraska. Y ya no le volví a contestar más. Y bueno, por último, para no quitar más tiempo, porque yo tenía previsto entre 1 hora, 1 y 1 hora y cuarto como mucho, lo que acabo de decir.
no hay absolutamente ni una sola prueba en los fósiles de que haya habido una evolución. Y quien conozca el libro El origen de las especies de Charles Darwin, Carlos Roberto Darwin, ese es el nombre en español, Darwin dijo que el principal problema para demostrar, lo que no está demostrado, para demostrar la teoría de la evolución es los fósiles, porque no hay ninguna prueba. Tenemos las rocas más antiguas, los estratos más antiguos, que es el Precámbrico. En el Precámbrico no hay nada. Y ahora, después del Precámbrico, está el Cámbrico. Y en el Cámbrico vemos una cantidad de fósiles ya total y enteramente formados. Y nunca hemos visto un cambio de transición. Y lo que dicen el eslabón perdido, eso es tan falso y tan irreal como aquel que pensó que la Luna era un queso manchego gigante. Y por último, pues decir que es posible que entre las preguntas que vosotros me lancéis, porque yo no lo sé todo, es evidente, como vosotros no sabéis todo. Todo el mundo tenemos derecho a saber ciertas cosas, pero no tenemos la obligación de saber todo. Es posible que yo no sepa contestar alguna pregunta. Es posible que me pongáis entre la espada y la pared. Yo he aprendido un poquito de humildad en este tiempo, ¿no? Pero el que me pongáis entre la espada y la pared mediante una pregunta, eso no significará que vosotros, o quien fuera el que me hiciera la pregunta, vaya a refutar ninguna de las leyes que hemos definido, que le dan una soberbia patada a la teoría de la evolución, porque precisamente la teoría es, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo que no está comprobado, ni se comprobará. Y con estas palabras acabo. Cuando yo era chico, cantaba en una escuela religiosa. No les voy a cantar porque seguramente que el techo se caerá encima, pero cantaba algo parecido a lo siguiente: el reloj lo hizo el relojero, el mundo lo hizo Dios. No hay reloj sin relojero, no hay mundo sin creador. Y aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Muchas gracias por vuestra paciencia.